en el Día Internacional de la Madre Tierra en Noticias 22, Ciencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En Ciencia hablaremos de estrés hídrico, cómo nos estamos quedando sin agua y nos está afectando a la sociedad en unos momentos más. En la música. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, colegas todos allá. Abril, el mes del cuarteto latinoamericano. Hoy se presenta aquí a dar testimonio el tercero de ellos. No se lo pierdan. Un gran viernes con muchísima información muy diversa, muy variada. Pásenla muy bien en la Hora Cultural de la Televisión Mexicana. Rafael García Villegas, Karen, Juan Arturo. También saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y nos vamos con una nota que tiene que ver con algo literario. Así es, mi querida Laura Barrera. Vamos a arrancar porque ya está la fiesta del libro La Rosa en pleno. Mañana es Día Internacional del Libro y hoy se entregó el premio Cervantes, motivo también por el cual se lleva a cabo mañana esta celebración. Vamos a conocer quién fue la ganadora. Ante el delicado estado de salud de la ganadora del premio Cervantes, Cristina Peri Rossi, ha sido la actriz argentina Cecilia Roth quien leyó su discurso antibelicista y feminista ante los reyes de España. El siglo XX empezó casi con una guerra mundial y terminó con otra local, la de los Balcanes, e hizo escribir a Paul Valéry una definición clarividente. La guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen, pero no se masacran. A veces me ensombrece el ánimo, el miedo a que la maldad y la violencia sean en realidad una constante de la existencia. Y la lucha entre el bien y el mal se eternice, o sea ridiculizada, como ocurre en el mismo libro de Cervantes. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco, pero a la vez me emocionaba que su propósito fuera desfacer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable, dado el estado del mundo y de mi propio barrio, donde muchas vecinas venían a contarle a mi abuela, una viuda que había criado a 7 hermanos huérfanos y a 3 hijos también huérfanos, que sus maridos borrachos las golpeaban. ¿Cómo deseaba yo que apareciera entonces Don Quijote con su flaco Rocinante a salvarlas de los golpes y el maltrato? Fue el personaje de Marcela dentro del Quijote con el que empatizó la galardonada uruguaya. Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla y dominarla. Renuncia a la vida social, aislándose del mundo, huyendo de los hombres. Por supuesto, esta heroína posteriormente sería calificada de histérica, frígida y neurótica al no asumir el rol que le asignaba la sociedad patriarcal. La comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy. Pero si volviera a nacer, haría lo mismo. A la autora de La nave de los locos, El amor es una droga o La insumisa, radicada en Barcelona desde 1972, se le ha considerado como la única escritora mujer vinculada al boom latinoamericano. Para Canal 22, desde Alcalá de Henares, en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, pues sí, la única mujer vinculada con el boom latinoamericano y que fue la que quizá menos tuvo repercusión en los medios al lado de Vargas Llosa como Gabriel García Márquez dentro de pues esta generación tan importante de gran impacto en las letras no solo de América Latina sino del mundo, una mujer que se tuvo que exiliar por la dictadura uruguaya
en España fue a dar con Franco, pero ahí pudo publicar. En Uruguay ni siquiera su nombre podía ser pronunciado en ningún medio, se le borró completamente, también radicó un tiempo en París. Y bueno, seguimos hablando de libros porque hoy por la mañana iniciaron las actividades de la Feria del Libro y la Rosa 2022 en el Centro Cultural Universitario de la máxima casa de estudios. Ahí se vivió una ceremonia, vamos a ver cómo estuvo este encuentro. En el camino, resistencia e imaginación es el lema de la 14ª edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, que fue inaugurada en el Centro Cultural Universitario. Seremos anfitriones de una fiesta del libro y la rosa en la que la palabra cruza fronteras al cine, al teatro, la danza, el periodismo, las artes visuales, la narrativa gráfica, la oralidad, la mediación lectora, las habilidades editoriales y desde luego a los derechos humanos. Hasta el 24 de abril se desarrollarán más de 150 actividades presenciales. Contará con más de 320 sellos editoriales y 80 expositores que, además de presentar títulos recientes y fomentar la lectura, analizarán temas como la migración, la imaginación, la memoria, el desarraigo y la resistencia. Tenemos también homenajes a Virginia Woolf, homenajes a este gran autor del poema Trilce, César Vallejo, y homenajes póstumos, porque durante la pandemia perdimos a algunos compañeros muy cercanos, como Álvaro Uribe, que además fue imprescindible para nosotros en la universidad, no solo como autor, sino como editor. Desde luego a Francesca Gargalo y a Sandro Cohen, que fue un modelo de editor y de promotor de la lectura. En esta edición, las actividades que conmemoran el Día Internacional del Libro también se desarrollarán de forma simultánea en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el Colegio de San Ildefonso, en el Museo Universitario del Chopo, la Casa Universitaria del Libro y la Casa del Lago. Es una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos pasado estos últimos 2 años. Hemos estado resistiendo e imaginando. Y en este sentido, la lectura efectivamente lo es. Nos permite imaginar otros mundos, nos permite entender a la otredad, pensar que podemos ser distintos, ilusionarnos y aspirar a tener un mundo mejor. Noticias 22, Óscar Cortés. Y en este encuentro también se rindió homenaje a Elena Poniatowska, quien celebrará próximamente sus 90 años. A un mes de cumplir 90 años, la escritora Elena Poniatowska recibió un homenaje en la Fiesta del Libro y la Rosa. A manera de regalo, los universitarios le compartieron 8 experiencias que sufrieron durante la pandemia. La ganadora del Premio Cervantes 2014 los escuchó atentamente, agradeció el gesto y compartió la importancia que tienen los testimonios en su obra. Los escritores, ¿de qué escribimos? Escribimos, claro, de nosotros mismos a veces, pero en general de lo que ustedes son capaces de regalarnos y son capaces de comunicar. La comunicación pues es el primer paso del amor. Durante el encuentro que sostuvo con la narradora Rosa Beltrán, Poniatowska recordó la escena que la conmovió y provocó que reuniera los relatos de madre de desaparecidos y presos para escribir su libro La Noche de Tlatelolco. Esa cantidad de zapatos en el suelo te daba la idea de una guerra, de una carrera, de que la gente había escapado como podía. Y fue a partir de ese momento ya empecé a recoger todos los testimonios de la gente que estaban por ahí. Es un libro de todos, un libro público, un libro en que se recogen las voces de cada uno. Que Carlos Monsiváis dijo en el momento en que apareció que cambió para siempre la historia del testimonio, del cuadro costumbrista a estas voces corales que ella capturó para siempre de un momento histórico. Antes de terminar, la autora de Hasta no verte Jesús mío recordó a Rosario Ibarra de Piedra y recomendó a los jóvenes hacer un registro de lo vivido durante la pandemia para crear un ejemplar.
que yo creo que sería muy bonito hacer una especie de nueva noche de Tlatelolco, porque nos puede servir en el futuro, porque nos puede además ser parte de nuestra vida y parte de la sociología de nuestro país. Lo que nos dijo el joven, lo que leyeron aquí, es finalmente, pues es el gran libro, se puede oír cursi, pero es verdad, es el gran libro de nuestras vidas. Noticias 22, Óscar Cortés. En este mismo primer día de actividades de esta fiesta también se recordó la vida y obra del escritor Carlos Fuentes. Ya son 10 años de su fallecimiento. Carlos Fuentes, el que habita en la memoria, el que inventaba y reinventaba mundos y dio voz a los que no la tenían, fue recordado por la periodista Silvia Lemus, los escritores Luisa Valenzuela y Hernán Lara Zavala y la promotora cultural Anel Pérez en un homenaje organizado por la Fiesta del Libro y la Rosa 2022. Yo personalmente entiendo toda la obra de Fuentes desde una evolución de lo nietzscheano, desde más allá de todo lo que trabaja Nietzsche, no el Nietzsche nihilista, sino el más vitalista de la segunda etapa, cuando dice Dios ha muerto, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Qué ceremonias? ¿Qué hay que reinventar para que recuperemos este mundo? Bueno, Fuentes se la pasó reinventando estos mundos que para recuperar a los dioses. En el contexto del 10º aniversario luctuoso y los 50 años del ingreso a el Colegio Nacional del autor de libros como La región más transparente y El espejo enterrado, la periodista Silvia Lemus recordó que quien fuera el premio Javier Villaurrutia 1976 siempre supo que quería ser escritor. Fuentes fue un hombre dedicado a la literatura, su amante verdadera, aunque habrá tenido muchísimas, esta era la de veras. Él estaba enamorado de la literatura. Por su parte, el novelista y cuentista Hernán Lara Zavala sostuvo que a la obra del también Premio Cervantes 1987 la llama El fenómeno Fuentes y recordó que la vida del autor iba más rápido como escritor que la de los otros como lectores. Lo que Carlos Fuentes hizo fue algo inédito en la literatura mexicana. En primer lugar, vamos a decir que él sigue la gran tradición que empezó con Mariano Azuela y después la gente de la novela de la Revolución. Su obsesión y su propósito de ser el gran novelista mexicano, yo diría el primer gran novelista profesional mexicano, fue deslumbrante. La UNAM ya prepara un homenaje a Carlos Fuentes que se realizará el 12 de mayo en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Noticias 22, Karen Rivera. Y la ciencia también está presente en la Feria del Libro y la Rosa con una reflexión sobre lo que nos ha dejado la pandemia. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo peor que dejó la pandemia? Para reflexionar sobre esto, la UNAM realizó una mesa en donde se dieron citas científicos y promotores culturales. Sabemos que la crisis sanitaria no está terminada como tal, porque este virus sigue dando sorpresas. Aprendimos mucho. Aprendimos, primero, estamos más protegidos y dos, aprendimos a convivir, diría, con esta realidad. Entonces, eso de lo peor, lo bueno es que está atrás. El golpe que se ha venido desarrollando a lo largo de más de 24 meses ha sido devastador y yo diría que en el nivel más amplio posible de afectación de nuestra especie. No es una crisis sanitaria, es una crisis social del mayor impacto. Indudablemente que para mí lo peor, si tratamos de ir dilucidando diferentes perspectivas, es el inmenso dolor ante las pérdidas. Las pérdidas de muy diverso tipo, desde luego la mortalidad que ha sido terrible, con calculados para ahora casi 6,5 millones de muertos formalmente reconocidos en el planeta, pero que fácilmente pueden llegar a ser 20 o 30 millones de gentes.
En sus intervenciones, los participantes destacaron la respuesta que tuvieron no solo el sector médico y científico, sino el cultural y civil para hacer frente y continuar sus labores. También es importante para mí en este momento enfatizar esta capacidad de resiliencia que tenemos los humanos para mantenernos finalmente organizados y finalmente respondiendo de una manera coherente, más o menos, ante la gravedad del fenómeno. Pero eso nos obligó, como decíamos antes de la entrevista, a buscar otras soluciones, a buscarnos los unos a los otros, a reflexionar y ya también a buscar nuevas maneras de acercarnos a nuestras audiencias. Y lo fantástico es que somos muchos más lo que necesitamos de un insumo cultural de los que no. El diálogo, lo bueno, lo malo y lo peor, crónicas de la pandemia 2020-2022, organizado como parte de la Fiesta del Libro y la Rosa, también contó con la participación de Guadalupe Alonso y Sergio Raúl Arroyo. Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos una pausa, regresamos a Mirar Músicas con Juan Arturo Brennan. Ellos son los guardianes de uno de los ecosistemas más amenazados. Entonces ahí venían como 4 o 5 chineques que les hablan que no tumbaran ese árbol porque ese árbol les pertenecía, porque ellos son los que cuidaban ahí ese monte. Bosque de Niebla, de la directora Mónica Álvarez Franco, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23:30 horas. Gis, Trino y Paco Navarrete nos comparten su humor negro y surrealista a través de entrevistas. Hacer muchos experimentos entre nosotros. ¿Estás hablando de una posibilidad de clonarte? Encuentros inesperados. No, a mí no me gusta que me exciten en la cara. Que me exciten, que me eruten. No. Monos, doblajes y jams de moneros donde abordarán temas sobre sexo, drogas y política de manera directa y subversiva. La cacería del tigre encierra gran peligro. Por eso es La Chora TV, con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados 22 horas. 3 historias que suceden en 3 países distintos, todas conectadas con el mundo del narcotráfico. Cúbreme ese flanco, pero ya. 000, episodio 1, El Envío, una serie basada en el libro homónimo de Roberto Saviano, en Series Estelares, domingo 21 horas. Y hoy vamos a jugar un poco con las estructuras. Vámonos inmediatamente a mirar músicas. Una y otra vez lo prometido es deuda. Dije hace algunas semanas que abril era el mes del cuarteto latinoamericano, que en marzo cumplió 40 años. Ya desfilaron aquí los 2 primeros, nos faltan 2 y hoy viene el tercero, que es jerárquicamente el Primarius, el primer violín del CL, Saúl Vitrán. Saúl, buenas noches, mil gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, Juan Arturo, un placer y gracias por darnos este espacio. ¿Cómo no iba a ser así? 40 años de CL, por lo que significa en el ámbito musical de México, Latinoamérica y el mundo. Y sí, debo decirlo, lo que significa para mí personalmente, merecían un mes del CL. Ya sabes, porque ya pasaron por aquí Javier y Álvaro, que he estado haciendo sorteos para los temas. A ti te tocó el tema del repertorio. No te angusties ni te hiperventiles, no quiero números redondos ni precisos. Más o menos, ¿cuántas obras toca el cuarteto latinoamericano, Saúl? No las he contado yo, aventuro un número más de 100, pero no te puedo decir con más exactitud. Yo creo que bastante más de 100. Yo creo que sí, yo hice una cuenta y creo que están más cerca de las 200 que de las 100. Ahora, Saúl, lo que sí sabes, estoy seguro que tienes muy claro, en la cronología temprana, ¿qué es lo más antiguo que toca el CL en cuanto a repertorio? Que de hecho lo tocaron, creo que es lo que tocaron el día del aniversario. Sí, bueno, como ustedes saben, el género de cuarteto de cuerdas se inició a mediados del siglo XVIII. O sea, todo lo que se toque en cuarteto
Entonces, estrictamente hablando, los primeros cuartetos que tocamos ya como cuartetos son de Haydn o de Boccherini. Tocamos algunos arreglos y tú mencionas lo que acabamos de tocar en Bellas Artes, que fueron unas piezas de Henry Purcell, en inglés, que fueron escritas en la época de Bach, donde no habían cuartetos de cuerda, pero habían cuartetos de violas, viola tenor, viola da gamba, viola bajo. Entonces, esas piezas se pueden tocar bastante bien en cuarteto de cuerdas y suenan muy bonitas. Entonces, a veces tocamos música transcrita, antigua, pero no lo hacemos mucho. Muy bien. Y perdóname que lo diga yo, Saúl, pero si eso es lo más antiguo, lo más nuevo que tocan es lo que se está componiendo hoy o se terminó de componer anteayer. Ustedes tocan también la música más nueva. En ese sentido, en cuanto al repertorio del cuarteto, Saúl, evidentemente el repertorio latinoamericano es lo fundamental. ¿Cuáles serían los 2, 3, quizá 4 nombres fundamentales de la muchísima música latinoamericana que tocan? Bueno, es difícil de mencionar 3, 4 porque hay tantos. No quiero dejar fuera algunos muy importantes, pero lo voy a tener que hacer. Si tengo que decir 3 o 4 nombres, serían Ginastera, Revueltas, Villalobos, Chávez. Y bueno, hay muchísimos más de la misma jerarquía y categoría, pero me pediste 3 o 4 y ahí están. Bien, y ciertamente muchísima de esa música ha sido compuesta y dedicada a ustedes, ¿cierto? Bueno, no de los grandes clásicos. No de ellos, pero de todo el repertorio. Por supuesto, de lo que tocamos, todo lo que se ha escrito a partir del 84, mucho de eso ha sido escrito para nosotros y grabado por nosotros también. Y vaya que han enriquecido muchísimo ese repertorio, tanto en concierto como en grabaciones. Y ahora, como siempre, Saúl, un poco de música, que como en el caso de tus colegas, ustedes la escogieron. Vamos a escuchar al Cuarteto Latinoamericano interpretando un breve fragmento del Cuarteto de Cuerdas de Claude Debussy. El Cuarteto de Cuerdas de Claude Debussy, una de las obras maestras indiscutibles del repertorio, interpretada aquí por el Cuarteto Latinoamericano. Saúl, de todo este repertorio riquísimo, amplio, vasto, variado y además de riquísimo, enriquecedor, tú personalmente, particularmente como músico y como el primarius del Cuarteto Latinoamericano, debes tener 2 o 3 nombres o 2 o 3 obras mucho más cercanas a tu corazón que otras. Menciónanos unas cuantas. Bueno, yo sé que mis colegas ya estuvieron ahí, seguramente voy a coincidir en alguna de ellas. Latinoamericanas, te menciono el Cuarteto número 7 de Villalobos, una obra maestra de gran envergadura y de dificultad, pero que a mí me parece que está en el canon de las grandes obras para cuarteto universales. De las europeas, para mí, los cuartetos de Mendelssohn que deberían tocarse más. Para mí son maravillosas, especialmente el número 4 en mi menor, que se los recomiendo al querido público que vaya y lo escuche. Cuarteto de Mendelssohn número 4, una maravilla. Y bueno, Mozart, no mejor igual, ¿para qué seguir hablando si hay tanta buena música? Bueno, ahí está. Ya que mencionaste, Saúl, el Cuarteto de Villalobos, quiero decirle a nuestro público que quizá, al menos en mi opinión, el proyecto
como proyecto integral más importante del CELE fue su grabación espléndida, multipremiada, bien criticada de los 17 cuartetos de cuerda de Héctor Villalobos. También busquen la grabación que hizo el CELE de esos cuartetos y verán nada más lo que es candela en cuanto a meterle compromiso a la música latinoamericana de cuarteto de cuerda. Saúl, 1.000.000 de gracias por haberte tomado este tiempo. Un último dato, ¿dónde estás? Estoy en el estado de Maryland, cerca de Baltimore, una ciudad llamada Columbia, y aquí vamos a tocar un concierto mañana. Un abrazo, Juan Arturo, y muchísimas gracias por darme este espacio. Gracias de nuevo, Saúl. Ya está el peripatético cuarteto latinoamericano que literalmente anda siempre del tingo al tango. Gracias, Saúl. Gracias a ustedes por mirar músicas y escucharnos esta noche. Laura, Rafael, gracias. Muchísimas gracias, Juan Arturo. Bueno, pues qué gusto haber tenido esta presencia de Saúl Vitrán, primer violín del cuarteto latinoamericano que estamos celebrando con Juan Arturo a lo largo de este mes. Y vamos a tener más música. Este domingo la Orquesta Sinfónica Nacional nos invita a revivir el programa número 6 de su primera temporada de este año. El director huésped, Jesús Medina, nos platica un poquito de lo que podremos ver en el canal de YouTube del INVAL. Vamos a ver. Bueno, mi nombre es Jesús Medina, director huésped de este programa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Como siempre, un placer estar aquí, sobre todo con este programa tan interesante que incluye la Sinfonía número 39 de Mozart, después el Divertimento de Jacques Ibert y cerramos con los divertidos 3 Ragtimes de Scott Joplin. Este programa realmente lo diseñé de esta manera variada porque me gusta que haya precisamente ese tipo de sorpresa acústica después de una obra y que no suene el programa más o menos a lo mismo. Por esto comenzamos con una sinfonía clásica como la Sinfonía 39 de Mozart. Y después hay un giro muy dramático en cuestión de instrumentación, del tipo de música, con el Divertimento de Ibert, que obviamente es otro tipo de instrumentación, ya percusiones, trombón, piano, otro tipo de colores, y sobre todo que el Divertimento de Ibert realmente le hace honor a su nombre porque es muy divertido. Son 6 movimientos fantásticos, hay de diferente carácter cada uno, que realmente nos sorprende cada cambio de humor que va teniendo el compositor. Ya con este cambio hacia un tipo de músico, vamos a decir, un poco más ligero, más accesible en cuestión sonora, pues tenemos estos 3 Ragtime de Scott Joplin, que bueno, se hicieron muy famosos hace muchos años con una película muy famosa que se llamaba El Golpe, donde estaba Robert Redford y Paul Newman. Entonces, todo este tipo de músicas, los ragtime, se utilizaron en esta película y se hicieron famosísimos. Entonces, de esta serie de diversos ragtime, pues cogimos 3, precisamente que son tal vez de los de más sagrado del público y que van un poco más ya con la temática que veníamos tocando de Ibert, que es un poco divertido y esto es un poco que sí como bandita de Nueva Orleans, ¿no? Muy simpática. Entonces, está este contraste de una primera parte o serie entre comillas, aunque Mozart es una maravilla, se puede tocar al principio, al final, pues dirigiendo ahí con la emoción ahí del divertimento de ver precisamente, pues en un movimiento ahí con la batuta pues me alcancé a picar un poquito en un dedo y pues seguí dirigiendo y de repente volteé pues, y empecé a ver que tenía un poquito de sangre en la mano, pues ya nada más la cerré para que no pasara nada, salí, ya me limpié y todo, pero sí, pues son accidentes que pasan ahí. A veces puede pasar con la batuta o incluso a veces cuando tiene un atril, pues al bajar la mano, pues puede uno llegar a pegar en el atril, pero pues ya como los directores ya estamos medio acostumbrados que esas son cosas que son los gajes del oficio, como decimos, ¿no? Y bueno, además invitarlos para que en streaming nos acompañen para poder escuchar y apreciar este concierto. Y también este domingo 24 de abril a las 10 de la noche, el Canal Cultural de México, Canal 22, recuerda el legado y la vida de Rosario Ibarra de Piedra con un documental de Shula Ehrenberg. Aquí la información completa. Canal 22 rinde homenaje a Rosario Ibarra de Piedra, una incansable luchadora que alzó la voz en contra del Estado mexicano, con la única finalidad de encontrar a su hijo Jesús, desaparecido en 1975 durante la llamada Guerra Sucia. Canal 22 transmite el documental Rosario, dirigido por la cineasta Shula Ehrenberg, un retrato íntimo sobre la voluntad de una mujer que busca a su hijo desaparecido. Por las calles sola, yendo
a todas las oficinas públicas. Lo más triste es saber que falleció sin saber absolutamente nada qué pasó con su hijo, ¿no? Esto es algo que está pasando con muchas madres. Donde quiera que andaba, se convirtió en ejemplo y pilar de un movimiento conformado por madres que también buscaban a sus hijos. Sus esfuerzos no fueron en vano, pues logró que otras familias volvieran a estar juntas. Lo que ella con otras madres, ¿no? Cuando hacen la huelga de hambre, que es tan fuerte, que esto fue en el 78, ¿no? Con López Portillo, ellas logran la liberación de muchísimos presos que habían estado, que eran, por un lado estaban los presos políticos, ¿no? Que ni siquiera estaban reconocidos como presos políticos, y la liberación de los que estaban desaparecidos, o sea, que estaban en cárceles clandestinas. Porque ya sabían, uno le dijo, ¿pero qué tienes? Y le dice el otro, ¿qué te parecería ver a tu madre? Ahora este trabajo queda como testimonio vivo de su obra y lucha. En algún momento, esta mujer llegó a decir, si me entregan a mi hijo, me callo la boca. Si no me lo entregan y me lo mataron, 500 años después, que nadie sepa quién fue Luis Echeverría Álvarez, van a saber quién fue Jesús Pedro Ibarra. De eso se encarga su madre. Unos soldados estaban ahí, dijo, estos me van a alonear, ¿no? No sé si es un homenaje, pero es mi homenaje a ella, ¿no? Creo que sí, porque es una manera de conocerla, Rosario, ¿no? Conocerla de otra manera. Rosario pasará por la pantalla de Canal 22 este domingo 24 de abril a las 10 de la noche. Noticias 22, Julio López. Como cada viernes, Álvaro Cuevas cierra la semana de Debate 22. Esta noche nuestro compañero va a estar acompañado por la doctora en Ciencias de la Educación, María del Socorro Rivera Casales, y el artista digital y tecnólogo, José Armando Rodríguez. Con ellos va a platicar sobre el arte de las matemáticas. Interesantísimo, no se lo pierdan, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Regresamos. López Obrador prometió bajar la gasolina. Va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. La aumentó y no cumplió su promesa. No hice el compromiso de bajarla. Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos. Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex. Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor. Gis, Trino y Paco Navarrete nos comparten su humor negro y surrealista a través de entrevistas. Hacer muchos experimentos entre nosotros. ¿Estás hablando de una posibilidad de clonarte? Encuentros inesperados. No, a mí no me gusta que me exciten en la cara. Que me exciten así, que me erupten. No. Monos, doblajes y jams moneros donde abordarán temas sobre sexo, drogas y política de manera directa y subversiva. La cacería del tigre encierra gran peligro. Por eso es neurótico. La Chora TV, con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados 22 horas. ...132 pueblos mágicos de México visitan la ciudad de Barcelona. El 22 de abril llega el primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, evento de calidad e impacto mundial que muestran al mundo el patrimonio más íntimo de México, creando un concepto basado en la tradición innovadora para presentar el nuevo rostro turístico de México ante el mundo. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, nos habla sobre este acontecimiento. Los pueblos mágicos hoy se han convertido en parte fundamental de lo que es el atractivo para la nueva época que viene en materia turística para el país. Hemos logrado esta primer feria internacional, lo que es la primera edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos. Y estamos muy contentos, Paola, porque hay 14 estados que están participando. Hay 11 municipios que están participando en forma también
independiente. Tenemos la asistencia, y es una distinción, de 72 presidentes municipales. Los otros 60 pueblos que no están presentes estarán conectados por la vía digital, así que también tendrán la oportunidad, por ese medio ahora tan moderno y tan efectivo, de promover sus destinos. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Se busca consolidar a los pueblos mágicos como el nuevo rostro turístico de México, logrando ubicarse como destinos con tradición innovadora, realizando un evento de calidad único en su tipo a nivel internacional. Por tal motivo, habrá 9 conferencistas de talla internacional. También se contará con la presencia de los reconocidos chefs Rita Sánchez y David Quevedo. Al ser la primera ocasión que los pueblos mágicos salen de las fronteras nacionales para incursionar ahora en el ámbito internacional, pues que va a causar una enorme expectativa. Lo hemos ya visto por las personas que han solicitado el gafete de ingreso, la gran expectativa de ver el folclore, la tradición mexicana, la artesanía y sobre todo los productos. Hay turoperadores de los 16 países que han estado muy interesados con nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos está presente porque aquí hay una empresa muy importante que maneja el segmento de diferentes puntos de Europa y están muy interesados en participar, están inscritos, desde luego, turoperadores de España, de Rusia, de Pakistán, Reino Unido, de Italia, que están muy interesados por la cercanía. España fungirá como anfitrión de la feria del 22 al 24 de abril, siendo uno de los países más relevantes para el turismo mexicano, perteneciendo al 6º lugar en el ranking de países que visitan al lugar que Vasconcelos designó como el crisol de todas las razas. Para Noticias 22, Paola Sánchez. En el Día Internacional de la Madre Tierra, hoy el llamado para salvar el planeta es particularmente cuidar el agua, eliminar la ciencia en movimiento. Y para ello, Karen Rivera nos tiene un tema importantísimo justo para la Tierra, que es el agua, las condiciones en las que está esto que decimos forma parte de 3/4 partes del planeta, pero hacerse llegar el agua a las comunidades que la necesitan, mantenerla en buenas condiciones, purificarla para poderla beber, por ejemplo, potabilizarla para usarla en diversos usos en el riego. Todo eso genera algo que tiene un nombre llamado estrés hídrico. Así es, Laura, qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Y efectivamente, a medida que aumenta la población en una ciudad, crecen también las actividades económicas, industriales, el consumo de energía y por consecuencia el consumo de agua. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos 50 años hemos acabado con el agua disponible por cada ciudadano. Se estima que una de cada 6 personas se enfrenta a lo que se conoce como estrés hídrico. ¿Pero qué es este término? ¿Cómo podemos entenderlo? Aquí la respuesta. En México, la mitad del país tiene un estrés hídrico extremadamente alto. La otra mitad tenemos inclusive problemas de inundación. Lavar los trastes, los dientes, el auto, ir al baño, bañarse, regar las plantas, hidratarse. Son algunas de las acciones que requieren agua de manera cotidiana y podemos ver. Pero existen otras tantas que no son visibles y son necesarias para la sobrevivencia humana, como la producción de alimentos. Los habitantes de la Ciudad de México consumen en promedio hasta 380 litros de este líquido por día, según los datos del sistema de aguas local, lo que significa cerca de 200% más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es un pequeño valle que habita, en donde habitamos más de 20 millones de personas y seguimos creciendo. Y ya agotamos nuestras fuentes superficiales de ríos y manantiales y estamos sobreexplotando los acuíferos. Entonces estamos en una situación extremadamente alta de estrés hídrico, y no solo eso, sino también de inseguridad hídrica.
Cuando la demanda de agua potable es superior a la cantidad disponible, se considera estrés hídrico. Actualmente, 15 de los 32 estados del país se encuentran en esta situación, y como ejemplo Nuevo León, donde las 3 principales presas que abastecen el líquido en la zona metropolitana de Monterrey tienen bajos niveles, lo que ha generado una declaratoria de emergencia por sequía extrema. En presas como Cerro Prieto y La Boca, el colapso se debe, entre otros factores, a las pocas lluvias y el consumo excesivo y alarmante de empresas embotelladoras. Podríamos decir que en forma simplificada, las regiones de estrés son aquellas en donde la disponibilidad natural del agua es menor de 2.500 metros cúbicos de agua por año. Un metro cúbico es más o menos un tinaco grande. Entonces, si tenemos menos de 2.500 tinacos por persona para utilizar en un año, decimos que tenemos un estrés hídrico en esa parte. En la Ciudad de México, por ejemplo, se extraen 1.000 millones de metros cúbicos al año y la recarga natural se estima en 500 millones, de acuerdo con Conagua. Hemos hecho algunos cálculos con modelos matemáticos para tratar de predecir el futuro dependiendo de qué hacemos, de cuál es la política hidráulica que se sigue. Si seguimos como vamos, tendríamos agua en nuestros acuíferos para aproximadamente unos 40 años. Eso quiere decir que en este lapso estaríamos agotando un almacenamiento que se hizo en 30.000 años. Esto es lo que se llama inseguridad hídrica y es producto de este estrés que tenemos al incrementar la demanda. Tenemos un programa hoy, estamos tratando de ver cómo formar ciudadanos hidrointeligentes, que utilicen el agua con inteligencia para que satisfagan sus necesidades, para que disfruten del agua, pero que no la gasten en demasía. Si podamos entonces ser más eficientes en estas 3 categorías, vamos a poder vivir con el estrés hídrico. Bueno, la Comisión Nacional del Agua, ahora mencionando esto, Karen, que decía tu invitado, ha alertado sobre los problemas que causa la empresa cervecera y las empresas cerveceras y refresqueras en la utilización del agua en un país que tiene sequía importante, aunque pensamos que hay ríos muy importantes como el río Bravo mismo, está atravesando ya por problemas de sequía. Claro. Y eso está pasando con muchas de las fuentes de agua, los recursos hídricos de nuestro país. Y en general una de las principales causantes, digamos, de este estrés hídrico tiene que ver con las empresas embotelladoras. Y déjenme comentarles y aprovecho para decirles que el estrés hídrico será un tema constante en las siguientes semanas en esta sección. Lo abordaremos precisamente desde el punto de vista de sus orígenes, qué es lo que está pasando con la industria, qué es lo que está pasando con los reglamentos, cuáles se tienen, con la captación de lluvia y con algunas alternativas que tenemos como ciudadanos para comenzar a tomar conciencia y a cuidar este líquido que sin duda es fundamental para la vida. Y entre ellos está, por supuesto, que seamos ciudadanos conscientes, ¿no? Seamos ciudadanos responsables. Pumagua, por ejemplo, utiliza en algunos sanitarios, ha cambiado estos inodoros que utilizaban antes 20 litros en cada descarga de agua y ahora se usan 6, ¿no? Acciones como esas pequeñas que podemos comenzar a hacer desde casa, incluso lavarnos los dientes con un vaso de agua ya, medido, no bañarnos más de 5 minutos, son acciones que sin duda podemos hacer desde casa y comenzar a cuidar y a pensar que es real, que estamos viviendo un estrés hídrico y que no estamos aprovechando el agua y que tenemos que comenzar a ver cómo lo está usando la industria también, ¿no? Efectivamente. Karen, llama también la atención este porcentaje, 200% más utilizamos
podemos Usamos utilizar. 200 litros más de lo que la OMS recomienda. Es muchísimo, es muchísimo. Quiere decir que podemos reducir en 2/3 la utilización del agua que hacemos y eso es per cápita. Eso es algo que es una acción individual. Sigamos platicando de esto entonces en las próximas A lo largo sesiones. de toda la semana, de todas las próximas semanas hablaremos del tema. Nada más sí recordar que es importante tocar el tema y por supuesto decir que con 100 litros de agua al día es más que suficiente para poder vivir, ¿no? Digamos, y hacer o tomar las necesidades a las que estamos acostumbrados. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante, preocupante, y el momento de tomar acciones, todos y cada uno de nosotros, está en nuestras manos salvar el planeta. Una pausa, ya volvemos. Ciclo, 17ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la TV. Lupita, que retiemble la tierra, de la directora Mónica Weiss Robles. Ustedes saben que han matado a muchas mujeres inocentes. Los niños del éxodo, de la directora Vilma Gómez Luengo. Llegamos a no nos queríamos vender. Zona M, sábado, 22:30 horas. El chef Sergio Sánchez vive en la privada Mascota, parte de los edificios Buen Tono, construidos para los empresarios británicos durante el Porfiriato. En este hermoso edificio que se llama La Mascota, que ocupa la calle de Bucareli, tanto de Turín como de Barcelona. Un edificio muy bonito y muy histórico. Este espacio y yo tenemos como vidas paralelas. Vivir en Mascota, un día en la vida, lunes 21:30 horas. Envío un cordial saludo y un abrazo a cada uno de ustedes. Soy María del Socorro Rivera Casales, de Atlatlaucan, Morelos. La línea de investigación es la recuperación del abaco Nepohualtzin mesoamericano. Soy doctor en Ciencias de la Educación. Hola, soy José Armando Rodríguez, soy artista digital. Mi trabajo converge con las ciencias y las artes. No saben ustedes el programón de oro que les vamos a ofrecer, ¿eh? Es el arte de las matemáticas. Inviten a las niñas, a los niños les va a fascinar. Quédense después del Noti, programa especial de Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. La ciudad de Tiflis en Georgia deja de ser la capital mundial del libro y pasa la estafeta a la perla tapatía. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero... Guadalajara es la primera ciudad mexicana elegida Capital Mundial del Libro por la UNESCO. Esta designación se otorga mediante una rigurosa selección de candidaturas que presentan numerosas ciudades del mundo. Pues es una distinción que hace la UNESCO cada año a una ciudad por su labor de promoción del libro y de la lectura. Obviamente no es un mérito de la FIL Guadalajara, que como sabes encabezo como directora general, sino es un mérito pues de toda la gente del ayuntamiento que hizo una propuesta, pero sí pesa por supuesto la FIL. Es decir, esta es una labor de mucha gente de Guadalajara que ha trabajado desde el 2020 presentando un proyecto muy interesante sobre cómo construir pues una cultura contra la violencia y a favor de la paz, una cultura de paz. A partir del 23 de abril y durante 365 días, se llevarán a cabo cerca de 1,000 actividades organizadas por entidades públicas y privadas, espectáculos, talleres, círculos de lectura, radios comunitarias y jornadas de inclusión. Si bien el ayuntamiento anunció una inversión global de 100 millones de pesos, Marisol Schultz aclara que la FIL mantiene su presupuesto. Muy concretamente, en el caso de la FIL, son parte de las actividades que hacemos en el año, pero se van a destinar ahora también a promover la capital mundial del libro, pero no son recursos adicionales. En el caso de la feria en particular, son recursos que están presupuestados año con año. La feria extenderá geográfica y temporalmente encuentros ya tradicionales como Ecos de la FIL, así como su esperada lectura anual, esta vez la novela Ensayo sobre la ceguera. Arrebatada por el vendaval. Para comenzar también los festejos del centenario de José Saramago, del centenario de su nacimiento, y porque además consideramos, junto con Pilar del Río y la Fundación Saramago, que es el libro idóneo para leer en un año todavía pandémico.
en un formato presencial sin dejar de lado la virtualidad que ha traído público de más de 80 países. La FIL inicia así su participación como una de las entidades protagonistas del Gran Año Literario en la capital de Jalisco. Noticias 22, Laura Barrera. Y por supuesto también este día nos damos una vuelta por La Habana, que celebra su Feria del Libro con México como invitado de honor. En el marco de la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana, que como sabemos tiene a México como país invitado de honor, el escritor, historiador y activista Paco Ignacio Taibo II fue condecorado con la distinción por la cultura nacional que otorga el Ministerio de Cultura de Cuba a personas o instituciones por sus aportaciones al patrimonio de la cultura cubana. Es importante recordar que el actual director del Fondo de Cultura Económica y fundador de la Brigada para Leer en Libertad es autor de una de las biografías más leídas sobre el revolucionario Ernesto Guevara. La delegación mexicana presente en la capital cubana sigue desplegando un amplio programa de actividades, como la presentación que tendrá esta noche en el Teatro Bertolt Brecht la compañía de danza México de Colores, que busca romper estereotipos y abogar por la inclusión y la tolerancia inspirada en el folclore mexicano. Y es para nosotros, es un honor ser los invitados especiales esta noche, esta feria, porque no solo vamos a ver el folclore, vamos a ver también la diversidad sexual, la inclusión y la representación de muchos otros colores que tenemos en el país. Gracias por la invitación. Vamos a ver hoy amores entre hombres, amores entre mujeres, amores diversos, todos los colores. El amor, decimos nosotros, es nuestro lema, el amor es para todos y háganle como quieran. Por otro lado, mañana el Museo Casa Benito Juárez recibirá al escritor y filósofo Armando Bartra, asiduo invitado al máximo encuentro editorial cubano. Yo estuve en la última Feria del Libro de La Habana antes de la COVID y ahora vengo a la primera Feria del Libro de La Habana después de la COVID. Armando Bartra presentará su libro Sucún Felipe, sobre la vida de Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Trato de ser fiel, trato de cumplir con la documentación, no inventar, no falsificar, no distorsionar, pero al mismo tiempo trato de ser verosímil. Quiero decir, el que lee este libro no va a decir, pues esto sucedió, sino esto es viable, esto es real, este hombre está vivo, estos personajes están vivos, esto que les está pasando es apasionante. Incluso el que no saben en qué terminó la historia, o sí saben en qué terminó la historia, pero están leyendo el libro como si fuera una novela policíaca. El programa artístico de México para este fin de semana contempla la presentación musical de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Sichú, exponentes del huapango arribeño, y la presentación de la obra de Sazón a cargo de la Compañía Nacional de Teatro. La tarde de este viernes 22 de abril, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, ofreció una conferencia en el Complejo Cultural Los Pinos. Vamos a ver. Los poetas empezaron a poner en duda la palabra progreso después de la Primera Guerra Mundial, cuando descubrieron que la razón se había convertido en un camino para crear armas de destrucción masivas utilizadas en la Primera Guerra Mundial. O en la Segunda Guerra Mundial, pues la tecnología sirvió para crear toda una industria de la muerte en los campos de concentración. La ciencia y la tecnología no se deben separar de las humanidades, así lo afirmó el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la conferencia que impartió en el Complejo Cultural Los Pinos. Es muy importante saludar el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia, pero es muy grave que la tecnología y la ciencia progresen separándose de las humanidades, de la poesía y de todo aquello que tiene que ver con la dignidad humana y con la intimidad humana. Si es peligrosa una sociedad que separa la razón de los sentimientos, también es peligrosa una sociedad que hace que los sentimientos se conviertan en algo irracional y a mí, en nombre de mi patria, pues me permitan invadir otra patria y generar una guerra donde todos los días mueren cientos de seres humanos. El también poeta recordó a José Emilio Pacheco, Federico García Lorca,
Rubén Bonifaz Nuño y el legado de los exiliados españoles, pero sobre todo de la importancia del español como elemento que nos da identidad. Parece que reivindicar la libertad es reivindicar el tener las manos libres para hacer cada uno lo que le dé la gana, confundiendo deseos con derechos, y creo que eso es un problema también en la medida en que otras cosas impone, por una parte, una desaparición del concepto de pertenencia. Si yo soy libre por tener las manos libres y si no conozco cómo se llama mi vecino del quinto, es fácil que me sea indiferente que mi vecino del quinto sea un anciano que pase hambre porque no tiene con qué sostenerse. Es importante respetar la diversidad, pero es importante también que esa diversidad no suponga una puesta en crisis de la convivencia y del vivir colectivo. Noticias 22, Alberto Aranda. Tan bello que es nuestro idioma y tan poderosa que es la palabra si se usa con inteligencia. Y nos vamos mirando música, ya pasó, ¿verdad? Esta vez un pequeño cambio ahí. Sí, me confundí. No, nos vamos con una reflexión. Queremos reiterar hoy Día de la Madre Tierra. Ahora ustedes ya platicaban de algunas de las industrias que consumen tanta agua. Otra de ellas es la industria textil, la manufacturera de ropa. Una muy buena recomendación para este día, cuidar el planeta. Regalen su ropa. La que ya no utilizan, regálenla, dónenla. Y por qué no de repente encontrar algo de segunda mano, ya está fabricado y eso ahorra agua. Hay muchas plataformas en las cuales podemos encontrar artículos en muy buen estado y aprovecharlo una vez más para evitar la destrucción de nuestro planeta con utilización de agua que no es necesaria. Así que bueno, con esta reflexión los dejamos. Muy buen fin de semana. Siempre en un árbol, imágenes de este Día de la Madre Tierra.